Esta mesa está dirigida a la creación de públicos de danza y circo. Me van a permitir que empiece presentando a las personas que nos van a acompañar. El currículo de todos ellos es muy amplio, por eso voy a mencionar únicamente el trabajo que están haciendo en estos momentos. El que se acaba de mover es Leandro Mendoza, que es el director de la Feria de Circo Trapezi. Pero además lo tenemos aquí en doble faceta, porque también es componente de la compañía de circo Cyclicus. Fabricio, que está en el medio, pertenece a la compañía EIA, y Natalia Álvarez Simón, conocida mucho aquí en Madrid porque es la nueva directora de los teatros del Canal. Me he olvidado, porque doy por supuesto que me conocen, soy Cristina Santolaria, que he trabajado durante 20 años en la administración, la mayor parte de ellos en el INAEN. He sido subdirectora de teatro y circo, por eso me resulta especialmente grato coordinar esta mesa. Como el tema es de creación de públicos, me he permitido, son 3 minutos. Hemos estado oyendo cosas que hay que mejorar en el programa Platea, pero a mí me gustaría también contarles que me he molestado en hacer una pequeña estadística a partir de los datos de Platea de las 3 primeras ediciones. Y entonces querría contarles que de ocupación media de los espectáculos, es decir, que saqué de la estadística los espectáculos de calle, la ocupación media de los espectáculos de danza, circo, teatro y lírica, quiero contarles brevemente cómo ha sido la evolución. Pues, por ejemplo, a mí me parece importante que en circo el año 14 la ocupación en sala fue del 24%, en el 15 del 29,21% y en el 16 del 35,33%, el circo. La danza en el año 14 el 26,24%, en el año 15 29,73% y en el 16 el 34,30%. Sí es verdad que el teatro no distinguí entre que hoy había quejas en torno a la danza infantil, si está fagocitando a la danza de adultos, no hice esa distinción, sino que cogí los géneros sin distinguir tipo de públicos. El teatro ha tenido el 35%, el 43,75% y el 45,80% de porcentaje de ocupación de las salas. Es decir, que sí que nos falta mucho por perfilar del programa Platea, pero también yo creo que algo estamos haciendo bien cuando las estadísticas nos dan estos datos. Bien, yo les pedí a los ponentes que fueran muy prácticos, que muchas de las personas que estáis aquí sois programadores de teatros públicos de diferentes partes de España y también de poblaciones o entidades locales con públicos, con habitantes muy diferentes e incluso ciudades o entidades locales que tienen más de un teatro o otras entidades cuyo único teatro o espacio escénico es el que vosotros estáis dirigiendo, lo cual quiere decir que el espectro de programadores es muy diferente. También hemos querido tener compañías porque creo que es trabajo, y hoy se ha estado diciendo, es trabajo de las dos partes. Bien, cedo la palabra primero a Natalia Álvarez Simón, lo hago más en su calidad de persona que dirige un teatro y que tiene que captar un público. Natalia. Hola, buenos días a todos. Primero, quería dar las gracias por que el INAEM haya contado conmigo para estar hoy en las jornadas de Platea. Precisamente porque, es un programa que lo que hace es considerar a la danza dentro de las programaciones, ¿no?, de los teatros municipales.
Cuando me plantearon el tema para la mesa... Acércate. perdona. Sí. Cuando plantearon el tema para la mesa, creo que lo que acuden, ¿no?, son muchas más preguntas sobre la creación de público. Preguntas que voy a compartir con todos. Primero, ¿qué danza o qué tipo de danza debe impulsarse? Y por eso voy a utilizar en mi charla el término danza y o artes del movimiento, puesto que en nuestros días lo coreográfico tiene un sentido mucho más amplio. Después de la generación de Cunningham, la gente se quitó las puntas, los tutús, se pusieron el chándal, las zapatillas y se rompieron muchas barreras en torno a la danza. Barreras de técnica, no solo de vestuario o de música, etc. Por lo que hablamos, ¿no?, de una programación de danza y una captación de danza, pero de muchos estilos, muchos tipos de danza. Otra de las preguntas es si se podrían clasificar todos los espectáculos de una programación de un teatro como espectáculos de danza o espectáculos de teatro o solo espectáculos de circo, ¿no? Con esas barreras, ¿no?, que se difuminan en muchos casos. Otra de las preguntas sería si en nuestras programaciones debemos apoyar a los artistas sin preocuparnos mucho del contexto donde estamos programando, o si por el contrario nos preocupamos demasiado por el contexto donde estamos programando y no nos preocupamos mucho por el apoyo a los artistas o a las compañías. Otra de las preguntas ¿es posible encontrar nuevos públicos a través de la danza para nuestros teatros? ¿Podemos hacer trasvases de públicos a través de propuestas que mezclan distintas disciplinas? Bueno, esto es la batería de preguntas para empezar y ahora les voy a contar un poco, bueno, uno de tantos ejemplos, ¿no?, que puede haber. Lamentablemente no muchos de los espacios que tenemos en nuestro país, salvo el Mercat de las Flors, tienen una programación estable durante todo el año de danza. Los teatros del Canal se inauguraron en el 2008 y desde el 2008 y bajo la dirección de Albert Boadella, lo que hicieron fueron tomar un posicionamiento muy rápido dentro de la ciudad. Desde septiembre de 2017 los teatros cambian de rumbo y se abre una nueva etapa a unos teatros que su objetivo es convertirse en un centro de artes escénicas contemporáneas. Les cuento un poco el contexto para que podamos entender cuáles son esas acciones que estamos llevando a cabo para poder desarrollar nuevos públicos para danza. Lo que queríamos hacer en esta nueva etapa es dar una identidad al teatro muy definida, puesto que es un teatro que aunque pertenece a la Comunidad de Madrid, los teatros del Canal, pero está en un territorio donde compartimos el público con muchísimas, ¿no?, instituciones culturales, con otros teatros tanto nacionales como municipales. Esa identidad, ¿no?, es en la que nos estamos centrando como centro de artes escénicas contemporáneas. En lo que se traduce es que queremos una visión, ¿no?, de teatro público donde podamos ofrecer al público madrileño y a todo aquel que quiera acercarse artistas nacionales que tienen lenguajes propios, que muchas veces esos artistas han estado haciendo más representaciones fuera de España que dentro de nuestro país, como pueden ser el Conde de Torrefiel, o Israel Galván, o Olga de Soto, o el señor Serrano, por dar algunos ejemplos. Otra de las líneas de apoyo sería el apoyo a artistas y a compañías a través de coproducciones. Bueno, este año presentábamos 12 coproducciones y creíamos que es importante, ¿no?, poder apoyar a los artistas, porque la mayoría son de la Comunidad de Madrid. Y una tercera vía, que es la que les comentaba, se abre por primera vez un espacio estable de danza en la ciudad.
de danza y, como les decía, de artes del movimiento. Tan necesario para el público, creo, como para el sector. Y con una programación que hemos contemplado como una programación abierta a los distintos estilos y géneros. Bueno, es un reto, ¿no?, el tener un espacio con una programación continua de danza, y para eso, en nuestra programación, hemos contemplado pues varios ciclos o varias acciones para acercar la danza al público. Una ha sido proponer 3 miradas hacia géneros o estilos propios de la historia de la danza. Una, hemos hecho un foco a la denominada danza-teatro, otro foco hacia la no danza o la danza conceptual, y una tercera mirada dentro de la programación a los desbordamientos del flamenco, a ese flamenco más contemporáneo. Aparte de que incluimos, por supuesto, también dentro de la programación grandes compañías. Y dentro de esta programación tenemos proyectos que están enfocados a público familiar, a niños, adolescentes, etc. Dentro de esta creación de público, que creemos que es fundamental, puesto que nos estamos enfocando hacia las artes escénicas contemporáneas y hacia la danza y las artes del movimiento, o sea, no es lo más popular. Conscientes de eso, en esa programación, y aparte de intentar dar al público conocer esos géneros de los que le hablaba, tenemos un ciclo que se denomina Historia o Historias de la Danza. Con este ciclo nos planteábamos que era importante, son espectáculos que son de muy pequeño formato y que hablan al espectador de la propia historia de la danza, pero desde una perspectiva también personal, con lo que el público puede acercarse a estas propuestas que nos pueden hablar de grandes creadores, como puede ser Forsyth o Kurt Jooss, desde una perspectiva contemporánea y además acercándote como una especie de voyeur, ¿no?, como de persona que se mete dentro de la vida de esos bailarines o de esos coreógrafos. Otra de las acciones es Caravan, que es un proyecto que hacemos con el Centro Nacional de la Danza de Francia, donde hacen un desembarco de todas las acciones que hace el Centro Nacional de la Danza en París, lo hacen en el teatro. Tenemos talleres para jóvenes, talleres para profesionales, amateur, conferencias, videodanza, o sea, es como una fiesta de la danza que va a ocupar un fin de semana los teatros del canal. Y por último, un ciclo que también sirve no solo para apoyar al sector, sino para, queremos que sea para que el público vaya acostumbrándose, ¿no?, a asistir a lo que las compañías están haciendo en estos momentos, que es abierto en canal, y que son los residentes que están trabajando en el centro de danza canal durante todo el año y se presentan en el teatro. Eso sería en cuanto a la programación y ese intentar, ¿no?, a través de las propuestas acercar al público. Después tenemos actividades ya más concretas. Les he repartido alguno, pero bueno, no me he dado tiempo, ¿no?, para todos. El cuatrimestral que hemos sacado del centro de danza, con las actividades que vamos a desarrollar, bueno, que estamos desarrollando porque ya hemos empezado. El centro de danza es un centro de investigación, creación y exhibición de la danza y de las artes del movimiento. A través de ese centro apoyamos a los creadores, pero esos creadores también tienen que hacer una devolución hacia el territorio donde están. Ellos toman el espacio, pero también tienen que devolver a través de bueno, abrir sus propuestas al público que quiera venir, son propuestas que están abiertas a todo el mundo, y también a realizar actividades de mediación con el público. La pregunta que les hacemos es, ¿qué actividad puedes hacer tú como compañía? Y en esto los puedo mirar a ellos, que permita
desarrollar nuevos públicos para danza. En el centro de danza, aparte de esta apertura de procesos, también tenemos actividades de contextualización. A través de talleres tenemos el canal para familias, para acercar esas líneas de las que le hablaba de este año que atraviesan toda la programación sobre el teatro danza o la no danza, están contempladas en forma de talleres para las familias, para acercarse a ese tipo de propuestas. Tenemos también actividades de iniciación al movimiento para bebés, conferencias para aquellos que quieran saber un poco más sobre esa historia de la danza o esos géneros que están atravesando la programación durante todo el año. Por lo tanto, hay como dos focos. O sea, puedes acercarte a la danza a través de propuestas más prácticas, a través de talleres y del propio cuerpo, o de una forma más teórica a través de los seminarios o las conferencias. Todo esto lo hemos acompañado con una política de precios acorde a ese concepto que tenemos de teatro público y también hemos desarrollado este año abonos en torno a la programación, abonos de 10 espectáculos o de 20 espectáculos. Después de contarles todo esto que estamos empezando, porque no tengo mucha perspectiva, puesto que hemos empezado hace nada. En junio, a finales de junio presentamos la nueva programación, pero sí les puedo decir en números que el programa de Abierto en Canal, donde presentábamos a esas compañías que estaban en residencia en el teatro, ha tenido un 91% de ocupación. Cifras que nos indican que el público sí quiere venir a ver danza. Danza, además, que hay desde el flamenco contemporáneo hasta la danza contemporánea o propuestas más relacionadas con el circo. Y también contarles que los abonos, que lo hemos sacado en julio, el 60% de los abonos que eran de 10 espectáculos y más o menos el 40% es de gente que ha comprado abonos para ver 20 espectáculos en un año. Y hasta ahora estamos miro para allá porque está la jefa de comunicación en el público, unos 400 abonos. O sea que todo esto son cifras que nos están dando luz sobre las acciones que hemos venido desarrollando. Para concluir, lo que parece claro, ¿no?, es que creo que cada espectador se acerca a estas pequeñas o grandes obras de arte de una forma particular. Uno se puede acercar a la danza a través de la emoción o a través de la intuición, pero también hay una parte donde se acerca de una forma más racional, ¿no? Y en nuestro sistema, ya sea de educación formal o de educación informal, no hay ningún momento donde uno pueda acercarse a ver qué es la danza y menos aún qué es la historia de la danza o qué es la teoría de la danza. Por tanto, sí que hay un espectador que no tiene las herramientas para poder interpretar, ¿no?, qué es lo que está pasando enfrente suyo. Tiene unas, pero podríamos darle más, con lo que el disfrute, ¿no?, de ese espectáculo podría ser en múltiples secciones, ¿no? No solo en esa de la intuición. Y que muchas veces se quedan en solo tengo la herramienta de la belleza, de si es bonito o no, si me gusta o no, o si la técnica es buena o no. Creo que nuestro trabajo a través de la programación o a través de las actividades de contextualización sería poder ayudar a ese público que quiere acercarse a la danza en otros aspectos. En el caso, si equiparamos la danza, por ejemplo, a las artes plásticas, desde los años 80, todos los museos desarrollaron unos departamentos de mediación que son los que hoy en día han permitido que el público se acerque a un Picasso o a un Miró y que sepan que lo comprendan o no, hay que valorarlo. Y creo que eso es lo que
nos corresponde hacer ahora a los teatros en la parte de danza y de artes del movimiento. Gracias. Bien. Espera. Va a hablar Leandro Mendoza, que os he dicho que era de Trapezi. Pero quería un reto para cuando acaben las exposiciones. Empiezo por Natalia, porque muchos de aquí diréis, hombre, es que un teatro como Teatros del Canal, de la Comunidad de Madrid, en una población que tiene 3 millones de habitantes. Yo te diría que para cuando acabemos la exposición de los tres, hagas un... ¿Cuáles de estas acciones que tú has mencionado, que te he ido tomando nota, crees que podríamos pasar a una población de 100.000 habitantes? Es decir, que priorices entre todas estas cosas y que pienses no en un presupuesto como el que supongo que tienes, que no eso, y te pongas en un presupuesto que tampoco sé muy bien cuál puede ser de un teatro público de una población de... Es un gran reto. Leandro. Vale, gracias. Luego Cristina. te pondré otro reto. Vale, lo espero. Buenos días. Cuando nos han comentado que teníamos que hablar de público, claro, se aparece una fotografía, ¿no? Que las preguntas, ¿no?, de Natalia, que a ella le vino por aquí, a mí se me vino una lectura, una gráfica de en los años cómo ha cambiado el público. Porque el público, concretamente en el circo, si hacemos unas décadas atrás, el circo era un bloque de un público transversal, familiar, abuelo, nieto, globo, palomitas, carpa, hay animales, no hay animales, no, una cosa muy diferente a la de hoy y creo que el circo ha cambiado en sus formas y en sus formas ha cambiado su público y en esos públicos y en esas formas ha invadido otros espacios y en estos espacios es donde nosotros ahora encontramos y vemos estas partículas de circo, porque el circo está en todos lados. O sea, yo como artista de circo lo veo así, digamos, ¿no? Me gusta verlo así. Está en el teatro, está en la danza, hay dramaturgias contemporáneas, está en la calle, está en el teatro de calle, está en las coreografías, en las danzas verticales, está en una acción, en una caída de alguien que hace humor. O sea, es poner en riesgo o el cuerpo o el personaje, digamos, ¿no? Para mi visión. Entonces, desde esta amplitud, vemos que el circo ha cambiado muchísimo y que realmente en España viene haciendo un recorrido hace unos 20, 30 años que es de valor, que quizá primero tomó el espacio público y luego se fue adaptando y se fue relacionando con otras artes y de alguna manera fue también cogiendo o yendo de la mano con públicos de otras artes al circo. El circo de alguna manera es hay un poco, siempre ha sido un gran espacio donde todas las artes han llegado, digamos, ¿no? Yo no creo que ahora empieza a relacionarse el circo con otras artes, desde toda la vida. En la pista de circo antes quizá eran cuerpos de bailes y ahora se relacionan diferente, digamos, ¿no? O hay músicos o hay excéntricos de alguna manera, acróbatas, actores, cantantes, hasta artistas plásticos, de todo ha habido en el circo. Y creo que es un gran valor que la pista pueda acoger todas las artes, hoy de otras maneras y en otras formas. Creo que en esta relación que tiene el circo, que se lleva bien con las artes del movimiento sobre todo, porque es lo que ponemos en juego, y realmente ahora ya ha cambiado mucho el espíritu de cómo presentarlo, digamos, ¿no? Antes el público estaba solo de tercera persona, espectador, mirando. Eso yo no lo hago ni loco, digamos, ¿no? Y ahora, llegado el punto, te emociona por una cuestión de identificarse con un artista de circo, puede afectar a otras emociones que ya no es el riesgo, la muerte, la belleza, ahora tiene otros estímulos. En esta costura que va haciendo con su cuerpo y su técnica, porque aparte de relacionarse, también tiene una herencia de un oficio, de unos entrenamientos, de unas técnicas, de unos valores muy fuertes que
que queremos que perduren también. Creemos que se ha ido buscando, se ha ido encontrando en un mundo mucho más fugaz, mucho más rápido, mucho más hasta descartable, digamos, ¿no? Con un nivel de información que quizá antes no había. Y aquí ya podemos encontrar circo mucho más actual, mucho más tecnológico, concretamente que hablan de dramaturgias contemporáneas, de conflictos de hoy mismo. Nosotros este año en el Trapezi hemos tenido 3 espectáculos que hablaban de conflictos los mismos que cuando abres la tele, digamos, ¿no? Pepa Plana tiene un espectáculo precioso que habla de los refugiados, que tiene un final triste de llorar. O sea que ya no vas al circo a reírte, ¿no? Ha cambiado ese paradigma. Vas a emocionarte de otras maneras. Y claro, entonces se ha de alguna manera desconfigurado, se ha filtrado en un montón de formas y maneras. Concretamente, quizás a nivel histórico, hace 100 años teníamos muchos más circos estables y se producía mucho más circo de interior. Por suerte, si mal no recuerdo, hay 3 en España que son importantes y por muchos más. Pero la producción del teatro, concretamente, también hablando de una cuestión práctica, que tenemos aquí un montón de programadores de teatro y creo que es el momento también de hablar del momento del circo en teatro, ¿no? Que porque haya poca producción no quiere decir que no sea buena, ni mucho menos. Hay buenas experiencias, hay buenos proyectos que pueden dar un buen contenido, pero este código de público en el circo en teatro todavía no lo tenemos afianzado y creo que es donde tenemos que trabajar y como yo creo que todo el mundo que llevamos muchos años en este oficio de las artes escénicas, el público es de lento alcance, o sea, es a fuego lento se va haciendo, ¿no? Un público. De alguna manera con alguna actividad en el teatro, con un taller, con escuelas, con la compañía del pueblo, ciudad o capital de residente allá, que tenemos muestras cada 20 días, una exposición del artista del sitio. Bueno, yo creo que todo esto es la cocción que se va haciendo poco a poco para que de alguna manera el público como visitante, que ya no lo mira en tercera persona, también se puede involucrar, también puede llorar, también puede salir afectado, emocionado, provocado por el circo, que quizá antes solo provocaba en una dirección, ahora provoca en muchas otras. Puede reflejarse, pero tardará un tiempo a esto. Y realmente también exactamente el sector también nos estamos reorganizando para poder hacer producciones que estén con una ficha técnica correcta para un teatro, para hacer... Elena antes dijo un gran tópico que es... las instalaciones de circo en teatro. Aquí hay algo que tenemos que abordar de todas las maneras, que hace un tiempo por Cataluña se ha hecho un documento bien interesante que concretamente era un catálogo de aparatos de circo para instalar en teatros y que hay algún material, hay poco material, porque una de las carencias que tiene el circo es la documentación, realmente, pero es una de las cosas que tenemos que abordar quizá con escuelas de maquinistas, técnicos, con técnicos de circo que hay y tienen mucha experiencia, pero como todavía no estamos en un gran nivel de programación, que hoy dijeron los números y todavía no se ha abordado mucho, a nivel de programación tenemos que tener 3 o 4 caminos, ¿no? El técnico por un lado, el de la producción, todo lo que es
ayudas, como también necesitamos más directores de circo, que también es algo que todo esto se está haciendo a fuego lento también, porque no es lo mismo un artista de circo de hace 15, 20 años a hoy, que puede estar un poco más maduro y se puede atrever a. La dirección también es un recorrido que viene de un oficio, y esta nueva manera de hacer circo, al tener 3 décadas, digamos, en el mercado, se están generando nuevos imaginarios que van llevándose a escena. En concreto, quería hacer el panorama para ver de dónde venimos, digamos, y ahora todos los formatos donde nos podemos encontrar. Creo que la generación de públicos, el circo contemporáneo, que tiene muchos componentes de muchas artes, yo no sé si es una cuestión de ilusión o de necesidad, creo que tenemos que ir a una franja de público de adolescentes. Creo que se sentirán identificados a nivel corporal, las nuevas dramaturgias que hay, creo que les llegarán mucho más, y luego es generar una nueva cultura de público hacia el futuro. El circo no solo está en las escenas, también entró en toda una red sociocultural. Ahora hay muchos más talleres de circo en las escuelas, y todo esto va a generar una nueva necesidad en otros tiempos, porque, no sé, un ejemplo también muy clásico en el circo, Francia, que es un referente en circo, siempre lo fue. Creo que son 135 escuelas de circo y 90 son de niños. Claro, entonces ya está marcando una tendencia. Aquí se está recién empezando a generar esto, y creo que de alguna manera este lenguaje le será mucho más fácil leerlo a un niño que ha hecho toda su infancia circo, ¿no? Que quizá en 15 años o en 20 años será un potencial público, a una persona al abuelo que quiere llevar el circo y dice, no, esto no es circo, no. O sea, ahí hay una distancia que tenemos que ir acercando, y yo creo que el articulador de esto, como programador, creo que articula, ¿no?, la creación con el público, y allá somos creadores de marcos exactos para hacer coincidir estos dos ámbitos tan interesantes. Pues lo dejo. Muchas gracias. Le pongo reto también. Coincido totalmente con el panorama o el diagnóstico que has hecho, pero yo sigo pensando que faltan directores, que hay que conocer, ir perfilando mejor la parte técnica, pero yo creo que el problema del circo es el gran desconocimiento, el nuevo circo, el desconocimiento. Para al final, a ver si nos dan tiempo, 2 minutitos, que les digas cómo podríamos conocer mejor el circo. Venga, ¿y Fabricio? Sí, hola. Yo he traído un PowerPoint. Soy rarito y... bien, bueno, primero de todo agradecer a l'INAEM por estas jornadas, más aún por invitar a una compañía de circo a esta conversación. Para nosotros es muy motivador, para mí, estar aquí, porque trabajamos desde nuestra compañía a contacto muy estrecho con el público. Lo consideramos realmente un acompañante y no solo un espectador. Por el tipo de espectáculo que hacemos, nos gusta que el público realmente tenga una experiencia cuando viene a ver un espectáculo, y tratamos de utilizar lenguajes que son muy fácilmente identificables y entonces que provoquen esta conexión, ¿no?, del público. Cuando nos ven en escena, pues se ven inmediatamente identificados, más allá de todas las proezas y las acrobacias que ha dicho Ley antes. Bien, antes de ir en detalle, os hablo muy brevemente de nuestra compañía. Ahí está. La compañía de circo ya nace en 2009, de la fusión de 2 grupos de artistas, y pese a que compartíamos la misma disciplina de circo, que es la acrobacia y el mano a mano, pues teníamos formas muy diferentes de trabajarlas, y este ha sido un primer punto que nos ha apetecido mucho poner
en relevo a la hora de crear espectáculos, diciendo que, potenciando las diferencias y las individualidades de cada uno como elemento enriquecedor por la creación. Y esto nos ha llevado a un camino muy humano, a un acercamiento muy humano donde el fulcro de la creación está realmente en las relaciones que se crean entre las personas que estamos en escena, y esto hace, evidentemente, que el público reconozca esta interacción y se conecte enseguida, ¿no? Desde 2009 hemos creado 3 espectáculos. El primero, Capas, ha girado de 2011 a 2015 y ha girado en 12 países. Ha hecho más de 170 actuaciones y nos ha valido el Premio Ciudad de Barcelona en la categoría Circo en 2011. El segundo es Intarsi, que está actualmente en gira, que hemos estrenado el año pasado en el Mercat de las Flors de Barcelona, como mencionaba, que también es un centro de artes del movimiento, danza y artes del movimiento. Y ya llevamos unas 100 funciones en 8 países y acabamos de ganar un premio Max como mejor espectáculo revelación, que esto también es un elemento que quería destacar porque por primera vez ha habido una mirada a una compañía de circo y de circo contemporáneo. Además, nos ha parecido muy impactante y muy agradecidos. Y Espera, que es un espectáculo que se ha estrenado el pasado mes de mayo en Trapezi y que justamente es un espectáculo participativo donde el público está en escena y participa al espectáculo con los artistas. ¿Vale? Durante todos estos años, la evolución, obviamente, de las temporadas, aparte de crecer los números de actuaciones, el volumen de público que nos sigue ha aumentado, excepto en 2015-2016, que es cuando estábamos creando los otros espectáculos. Y hemos podido ver en todos los lugares donde hemos actuado, sin importar diferencias de sexo, de extracción social, de edad, de culturas, que el público responde entusiasta a las propuestas, no solo las nuestras, sino en general a las propuestas de circo, por la universalidad que tiene de transmitir, porque muchas veces no tiene texto y entonces esto es también algo que lo hace muy universal y muy entendible. Pero esto sí, público tiene que haber, digamos, ¿no? A veces nos sorprendemos porque actuamos en pueblos muy pequeños de Francia o de Bélgica o incluso aquí en España y las salas están absolutamente llenas. Y en cambio vamos a ciudades más grandes y tenemos unas 40 personas de público, 20, 15 la semana pasada en Tenerife. Y esto pues, es bastante problemático porque creemos, como apuntaba Cristina, que hay un gran vacío entre el concepto que el público y a veces también los programadores tienen del circo hoy en día y lo que es realmente, ¿no? Entonces, todavía nos quedamos encasillados en el concepto de circo tradicional, espectáculo familiar o infantil, entretenimiento puro, muchas veces con poco contenido, y pues animales, payasos, etcétera, etcétera. Hoy en día, y lo ha dicho Natalia antes, la situación es bien diferente porque hay siempre más estas líneas que separan los géneros de las artes escénicas, son muy difuminadas. Hay muchas compañías de teatro que trabajan con artistas de circo, hay compañías de circo que trabajan muy estrictamente con coreógrafos y con bailarines, y todo esto está generando una variedad de lenguajes y de estéticas que no se ven reflejados y que están muy alejadas de este concepto que un público tiene cuando va a ver circo, ¿no? Entonces, primero de todo, la misión, yo creo, sería romper este esquema y provocar este cambio de mentalidad. Está claro que todo pasa por la comunicación. Creo que hay que conocer muy bien los espectáculos que se programan. Y conociéndolos muy bien se pueden encontrar estos factores que pueden ser motivantes para ir a buscar secciones de públicos o colectivos en relación a la temática que trata el espectáculo e ir como incidiendo allí para conseguir más que la gente vaya. También tener conexión con el público específico de circo,
tenemos una comunidad circense en España bastante extensa y bastante unida, y entonces apoyarse en compañías locales, en escuelas de circo, en colectivo que hacen circo, puede tener este efecto multiplicador para traer gente a ver estas propuestas. Y también en acciones concretas, como pueden ser acciones en las escuelas o en los institutos, acciones en puntos claves de la ciudad como pequeños aperitivos donde la gente ve y después vuelve a ver a las salas para darle un pequeño aperitivo de lo que será el espectáculo, hacer talleres para conectar con la comunidad circense y artística en general local, y involucrar al público, un poco como ha apuntado Natalia, en las diferentes etapas de una creación, ¿no? Por todas las salas y los festivales que hacen residencias. Es muy importante para ellos y muy agradecidos también para las compañías de poder reconocer un público que has visto en una salida de residencia y que después viene a ver el espectáculo final. Y esto es algo que funciona, y lo hemos podido comprobar también en primera persona, funciona muy bien. Y también, por último, evidentemente, si se programa más de un día, también puede ser algo que ayuda a romper el hielo y hacer que se corra la voz para que este nuevo público empiece a conocer un poquito más, ¿no? Y también una cosa muy importante es comunicar con las compañías. Nosotros siempre, o casi siempre, nos enteramos de cuánto público hay una vez que estamos en el escenario, una vez que hemos llegado. Y cuando no hay mucha gente es un gran problema, porque hay poco más que hacer. En cambio, si con una comunicación, sabiendo cómo está yendo la venta de entradas, se pueden elaborar estrategias de promoción a través de las redes sociales, hacer descuentos específicos para escuelas de circo, para la gente que esté conectada en el sitio, y aunque las salas estén llenas, tener este encuentro con el público, porque es lo que hace que después vuelva y que se fidelice y que cree un público competente con lo que está viendo. Nos pasa hoy en día un poco lo que decía Natalia con la danza, donde hay que crear realmente, hay que dar los instrumentos al público para que pueda disfrutar, tanto si le gusta o no le gusta, pero que puedas valorar un determinado tipo de espectáculos. Cosa que ahora provoca un alejamiento, ¿no? Y este es el gran reto. Creo que puede ser un esfuerzo, evidentemente, de tiempo, energías y económico también, ¿no? Incidir y hacer todas estas acciones, pero es una inversión a largo plazo, es una inversión necesaria y realmente hay que atreverse a conocer más este mundo para después poder hacer que la gente vuelva. Y para justamente eso, hacer un antes y un después. Bueno, gracias. Como hemos empezado con un poco de retraso, vamos a alargar porque hay preguntas y quiero matizar alguna de las cosas que hemos dicho. Si me perdonáis, como a cada uno le he puesto un reto, empiezo con una pregunta, como él sí que ha contestado un poco. Solo es una pregunta que creo que corrobora una idea que yo tengo. Has dicho que al año hacéis 140, 170 funciones. ¿Qué porcentaje de ellas hacéis en el extranjero y qué parte hacéis en España? Bueno, 140 funciones en un año son muchas, por circo. O de un espectáculo. Sí, es todo el espectáculo, bueno. sí. Digamos que estamos entre un 80% fuera y un 20% en casa, sí. Sí, esto era lo que quería poner de relieve. Pero porque justamente es porque, perdone, porque todo ese trabajo que es nuestra misión ahora, tanto nosotros como compañías, como vosotros como programadores, instituciones, etcétera, es generar este cambio de mentalidad que en otros países ya se ha hecho hace tiempo. Entonces ahora, claro, te vas a una sala muy pequeña y ya estés de ir al teatro y también económicamente es mucho más sostenible por un programador. Traernos a nosotros de aquí no se gastan casi nada y en cambio ¿no? Y es más económico actuar fuera que aquí para un programador, paradoxalmente, ¿no? Bien, lo estaba preguntando por lo siguiente. Sabéis que nosotros en el INAEN
yo ya hablaré en pasado, dábamos subvenciones a gira por España y gira por el extranjero. Pues es curioso que había más solicitudes de circo para gira al extranjero que gira por España, lo cual corrobora lo que os estoy diciendo, que lo que es justo, lo que tendría que ser al revés. Bien, daré unos minutos, pero 3 minutos a Natalia para el reto. Para mi reto. Para tu reto. Vale. No, en realidad yo creo que ella lo tiene muy claro. Y es lo mismo ¿no? que estaban diciendo ellos. Por supuesto, la labor de comunicación que es fundamental, pero que al final da igual que sea circo, que sea danza o que sea artes escénicas contemporáneas, que es de lo que estamos, ¿no? intentando hablar. Se trata de sentarnos y de ver cómo siendo, yo me pongo en el lado de los programadores, ¿no? Cómo podemos romper las barreras que tenemos, sobre todo las barreras de desconocimiento, con lo que no sé si me gusta o no el circo contemporáneo, si no he ido nunca, Claro. o la danza contemporánea, no tengo ni idea. ¿Cómo podemos romper esas barreras de prejuicio / desconocimiento, ¿no? Porque en el caso del circo son los animales, en el caso de la danza puede ser el tutú, ¿no? Y creo que eso lo rompemos con todas las acciones que han estado contando y que, bueno, estamos intentando desarrollar nosotros en el centro de danza, y que da igual que seas un teatro pequeño o grande. Se trata de tener sinergias con los que tienes al lado. O sea, si no te sientas a hablar con la escuela de danza de tu municipio o con las pequeñas compañías que puedas tener alrededor, y que o sea, esto es una suma de esfuerzo y la tenemos que hacer entre todos. Efectivamente, países como Francia, que en el caso de la danza o del circo nos llevan ya muchos años de ventaja, lo que han hecho es eso, es crear ¿no? como formas de mediación con el público. Para nosotros, en mi experiencia tanto en el teatro como anteriormente en el Reina Sofía, el abrir las puertas y tener un día de puertas abiertas donde el público o los adolescentes puedan ver como un bailarín de contemporáneo, como tuvimos el caso de la Compañía Nacional de Danza 2 cuando existía. Los adolescentes veían a otros adolescentes bailando, terminaban pidiéndoles autógrafos. Es que no les hemos dado la oportunidad, ni tampoco de, a lo mejor, un público mayor ver que en realidad sí le gusta eso de la danza contemporánea, ¿no? Así que yo llamo a abrir puertas, a hacer encuentros con públicos. Tenemos las herramientas, o sea, sabemos que están ahí. Ahora cada uno tiene que adaptarlas a su territorio, ¿no? Bien. Leandro, sí. Y yo creo que sí el público está Receptivo. listo para este tipo de cosas, porque realmente, aunque vengan 10 personas o 15 a vernos en estos casos, pero todos realmente no se lo explican. ¿Cómo no le han dicho y no le han explicado lo que iban a ver? Y esto es, pero el público tiene ganas, y más en la sociedad que vivimos, donde todo pasa por sentirse involucrados en primera persona, sobre tener experiencias y no simplemente estar ahí sentados a ver algo, ¿no? Y en casos también de Francia, otra vez, lo siento, pero que muchas veces diferentes municipios pequeños se agrupan para o bien montar mini giras o hasta para hacer coprogramación. Programan 2 municipios un espectáculo y hay un autobús que sale del municipio A al municipio B o viceversa. Y estas son también cosas que pueden ayudar realmente. Otra vez, inversión a largo plazo, porque después de allí toda la gente que estará contenta, después ya tendrán la posibilidad de programar directamente en este municipio. Pero todo este tipo de cosas son súper interesantes y podrían ser muy eficaces. Bien. Perdón. En el caso, por ejemplo, de los talleres, que me gustaría nombrarlo, nosotros en septiembre hicimos la rueda de prensa un miércoles de talleres para familias o para niños, de hacer un acercamiento a la danza conceptual, por ejemplo, o la iniciación de la danza, y el viernes, o sea, en 2 días teníamos todo lleno hasta junio. O sea, sí quieren, ¿no? O sea, solo hay que
que Bien, dar. dejarle el micro a Leandro. Vale. Es que- No pasa nada. ¿Dónde pueden conocer el circo? Este era mi reto, ¿no? Bueno, Sí. esto para mí es un reto fácil porque tengo el honor de llevar la feria del Circo Trapezi, que es una feria que tiene un área de programadores, que este año hemos tenido 150 profesionales. Tenemos una programación de unas 100 representaciones en 4 días. Teatro Baltrina y Fortuny, 2 grandes teatros de 700 plazas de 100 años, muy bonitos. Tenemos plazas, tenemos carpas, tenemos espacios no convencionales, por entendernos. Tenemos unas charlas de coproducción, de crear un pensamiento dentro de la creación del circo. O sea, tenemos en esta área profesional, aparte de tener una exposición, que siempre va bien documentarse, que es una carencia, digamos, que tiene el circo, que tiene poca documentación. Y allá, bueno, tenemos un área profesional donde aproximadamente el 75-70% son producciones españolas y hay un 25-30 internacional. Trapezi lleva 21 años y realmente fue un festival, en su momento ahora feria, un festival escuela, porque toda una generación de todo el circo español ha visto cómo se hacían nuevos formatos, nuevas técnicas, cómo cambiaba el circo. Aquí todavía no había escuela, pero teníamos el Trapezi donde aprendíamos mucho, realmente. Y fue una escuela para quizá nuestra generación, que hace 20 años que estamos haciendo bolos por ahí, digamos. Creo que es un buen sitio donde conocer el circo de fuera y el de dentro, porque realmente hay de muchas comunidades y de todos los formatos. Hay teatros de 200 personas, de 700 personas, un cabaret muy grande. Si todo sale bien, este año tendremos un inaugural y luego en espacios no convencionales. Ahí está el circo, realmente copa todo Reus, ¿no? Unos 100.000 personas que tenemos en 4 días de público, Bien. que no es poco. Cedemos ahora mismo la palabra para unas preguntas. Solo deciros que, corroborando lo que dice Leandro y también con la misma fuente que os decía, en los últimos años en el INAEN se nos ha solicitado ayuda porque se han creado muchas muestras, eventos por todo el territorio nacional de exhibición de espectáculos de circo. Y luego, no solo eso, ferias que existen, ahora viene Jordi de Tárrega, pero digo FETEN, que el año pasado, en la última edición de FETEN, 2 de los premios que se concedieron fueron a espectáculos de circo. Yo lo que os invito es que asistáis a estos eventos, porque yo creo que el problema es desconocimiento de lo que se está haciendo en España. A mí me gustaría que el año que viene, no cuando pongan ejemplos, hablen de lo que se hace en Francia, sino que podamos hablar de lo que se hace ya en España. Preguntas. Tenemos 7 minutos para preguntas. Hay una pregunta en Twitter que nos preguntan: de todos los bolos de un espectáculo, 80% fuera del Estado, 20% aquí. ¿Qué hay que cambiar? Yo creo que un poco estamos aquí por eso. Si se crea un público, se crea demanda y por lo tanto se crea más capacidad de contratar y por lo tanto podemos hacer más bolos aquí. Por el otro lado, sí es verdad que tanto como el público tiene que cambiar su manera de concebir el circo, hay un trabajo que aquí en la sala queda bastante pendiente, porque es muy difícil para nosotros, compañía de circo, ser programados en un marco que no sea un domingo por la tarde o una fiesta mayor. Y esto es otra gran tarea es otra gran barrera que se tiene que romper, porque efectivamente hoy en día no coincide con este público el tipo de propuesta. Hay espectáculos de circo para adultos, hay también para niños y de domingo por la tarde, de fiesta mayor, que son buenísimos y ojalá que siga viéndolos, pero la paleta es mucho más amplia. Entonces hay como muchos formatos que se quieren poner allí en un día al año y claro, esto hace que las posibilidades de trabajar sean muy pocas. Leandro quiere contestar también. Sí,
Bueno, como en todo, para las producciones de teatro que toman más riesgo, digamos, siempre hay un mercado. Nosotros, la experiencia nuestra concretamente, hicimos 2 coproducciones con el Festival Grec de Barcelona y allá también tienen un área profesional donde nos han visto de Ecuador y de Argentina y de Sao Paulo, y a nosotros hicimos toda una gira por Latinoamérica y solo en el Mercat de las Flors dentro del Grec, digamos, ¿no? O sea, estas producciones de 8 o 10 personas, que ya es un cachete elevado, que estamos apuntando a unos teatros que productores, normalmente productores de teatro, de danza, que ya tienen otras formas de crear, no solo programando, digamos, ¿no? Y ahí hay un mercado que muchas veces pocas capitales pueden llegar a programar esto, y a veces hay como un mercado de capitales más que de países, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Porque nos dicen que nos quedan 2 minutos. Bueno, pues si no hay preguntas, cambiamos para no ir con demasiado retraso. Ah, sí, que veis. No, Sí. bueno, que aprovecho y contesto yo también. No, porque estaba pensando que la línea de programación que llevamos nosotros efectivamente es esa. Exactamente, es la misma línea, ¿no? Y creo que en realidad parece ser que hay que arriesgarse, ¿no? En las programaciones. Arriesgarse y acompañar, las 2 cosas. Bueno, es que hay capas de programación. Y pensar que estamos en teatros públicos y que tenemos una función pública. Si os parece, les damos un aplauso